Cuando pienso en la trayectoria de Carolina, es imposible no sentir una mezcla de indignación y admiración. Ella era el tipo de persona que dedicaba su vida al trabajo y a la familia, siempre equilibrando la presión del consultorio con las exigencias del hogar. Médica respetada en el área de trastornos del sueño, Carolina sentía orgullo del camino que había construido, pero en los últimos años, el vacío dentro de casa fue creciendo de manera silenciosa. Andrés, el marido, empezó a llegar cada vez más tarde, siempre ocupado, siempre con compromisos urgentes, y ella se fue acostumbrando a cenar sola, a escuchar el silencio cortante del apartamento, demasiado grande para solo 3 personas. Fueron esas largas noches las que hicieron que Carolina creara el hábito de cuidar las plantas. Era un ritual simple, casi automático: cambiar la tierra, regar, observar las hojas en busca de señales de vida. En una de esas noches, manipulando una de las macetas, regalo de Laura, su amiga más antigua, notó algo duro y extraño en la tierra. Pensó que era una piedra, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de una microcámara camuflada bajo la capa superficial. El choque fue inmediato. Carolina se quedó inmóvil durante unos segundos, intentando entender qué significaba aquello. Su cabeza se llenó de preguntas y sospechas, como si, de repente, todo a su alrededor se hubiera convertido en un terreno minado. Carolina pasó esa noche en vela, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto de quienes la rodeaban. El miedo se mezclaba con una amarga sensación de traición. ¿Quién habría puesto esa cámara allí? La confianza que sentía por Laura ahora daba paso a la duda, e incluso el distanciamiento de Andrés cobraba un peso diferente. A la mañana siguiente intentó actuar con normalidad frente a su hijo, Nico, pero por dentro solo podía pensar en cómo su propio hogar, que antes era su refugio, ahora parecía lleno de miradas ocultas. Cuando finalmente se armó de valor para confrontar a Andrés, fue recibida con frialdad. Él negó cualquier implicación, pero no parecía genuinamente sorprendido ni preocupado. Eso solo aumentó la desconfianza de Carolina, que empezó a observar los pequeños detalles del día a día con una nueva perspectiva, más atenta y recelosa. Las pesadillas también empezaron a repetirse. Siempre el mismo escenario: un coche cayendo de un puente, un ruido sordo en el agua y la sensación de pérdida que la hacía despertar empapada en sudor en plena madrugada. Poco a poco, Carolina sentía que se estaba hundiendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Sintiendo que cada vez estaba más acorralada en su propia vida, Carolina decidió buscar apoyo fuera del círculo familiar. Encontró en Bárbara, una adivina con quien tenía contacto debido a las consultas alternativas en el consultorio, alguien dispuesta a escuchar sin juzgar. Bárbara tenía una manera práctica, directa, y una intuición que rozaba lo incómodo, pero que en ese momento fue esencial para que Carolina se sintiera menos sola. Juntas comenzaron a conversar sobre los sueños recurrentes que tanto atormentaban a Carolina. Al analizar los detalles del coche, el puente e incluso la sensación de desesperación que los acompañaba, Bárbara sugirió la hipótesis de que aquello podía ser un recuerdo reprimido o una conexión subconsciente con algún hecho real, algo que quizás Carolina hubiera presenciado, aunque sin darse cuenta. Las conversaciones eran largas, siempre con ese clima tenso de quien siente que está cerca de una verdad dolorosa, pero necesaria. Mientras tanto, la relación de Carolina y Andrés seguía un camino sin retorno. El marido parecía cada vez más distante, y ahora, además de la ausencia física, existía un muro emocional imposible de atravesar. Ella intentaba mantener la rutina para no desmoronarse del todo. Llevaba a Nico a la escuela, trabajaba en el consultorio, cuidaba de las plantas, pero todo había perdido su color. Lo único que aún la mantenía en pie era el instinto de protección hacia su hijo. Nico, con sus ojos atentos y sensibles, percibía el ambiente extraño en casa
pero nunca preguntaba nada directamente. Fue en un fin de semana aparentemente común, mientras ordenaban juntos los juguetes, que él soltó, con la inocencia típica de los niños, que esa cámara divertida había sido un regalo de Pablito, el portero del edificio. El nombre encendió una alarma inmediata en Carolina, que trató de no mostrar el susto delante de su hijo, pero internamente ya sabía que aquello cambiaría todo. Con la información que le trajo Nico, Carolina sintió una mezcla de urgencia y miedo. No sabía si debía buscar a Andrés, si debía confrontar a Laura o si debía ir directamente al portero. Optó por llamar a Bárbara para que la acompañara, sintiendo que ya no podía confiar en casi nadie a su alrededor. La presencia de Bárbara fue fundamental ese día. Juntas bajaron a la portería bajo el pretexto de recoger un paquete, pero la verdadera intención era observar a Pablito e intentar entablar conversación. Pronto se dieron cuenta de que ese hombre que decía ser argentino y siempre estaba dispuesto a ayudar, evitaba el contacto visual y parecía incómodo con cualquier pregunta fuera de lo común. Bárbara, experta en percibir detalles, notó el nerviosismo en sus manos y susurró a Carolina que allí había algo muy raro. Decididas a llegar más lejos, ambas comenzaron a observar los movimientos del portero. Carolina, entre el consultorio y las tareas de madre, empezó a cruzar información con vecinos y empleados antiguos del edificio, descubriendo que Pablito era una figura relativamente nueva en el condominio y que nadie sabía mucho sobre su vida anterior. Entonces, decidieron actuar de forma directa. Esperaron a que el portero saliera del edificio por la noche y lo abordaron en la calle, fingiendo interés en saber más sobre la cámara que Nico había recibido. Presionado, el hombre se desesperó. Lo negó todo al principio, pero al ver que Carolina y Bárbara sabían demasiados detalles, terminó admitiendo que no era portero de verdad. Su verdadero nombre era Víctor Malinelli, antiguo empleado de la empresa de Andrés, que se ocultaba usando un nuevo nombre e identidad, huyendo de alguien que quería silenciarlo para siempre. La revelación de Víctor sorprendió a Carolina, pero al mismo tiempo una serie de piezas empezaron a encajar en su mente, como si todo cobrara sentido de repente. Él contó su historia, con voz baja y vacilante, mirando a su alrededor a cada instante, como quien lleva el peso de años de miedo. Explicó que meses atrás había sufrido un grave accidente, el mismo del sueño de Carolina, con el coche cayendo del puente, pero que, al contrario de lo que salió en los periódicos, sobrevivió a la caída gracias a un impulso de autodefensa. Desde entonces venía siendo perseguido, y por eso necesitaba vivir en las sombras, asumiendo la identidad de portero para no levantar sospechas. Contó además que transportaba una suma de dinero de la empresa de Andrés el día del accidente, dinero que nunca fue encontrado y cuya desaparición le adjudicaron a él toda la culpa. La idea de usar la microcámara era parte de un plan de autodefensa. Necesitaba monitorear quién entraba y salía del edificio, recogiendo pruebas de la implicación de Andrés en el robo y en el atentado. Para Carolina, escuchar todo aquello fue como ver su propia vida darse vuelta una vez más. Oscilaba entre el miedo, la indignación y una extraña sensación de alivio, pues finalmente empezaba a entender que no estaba loca, que todas esas señales y sospechas tenían una razón concreta. Bárbara fue decisiva en ese momento, conduciendo la conversación con cautela, animando a Víctor a relatar los detalles, desde las amenazas veladas de Andrés hasta las últimas semanas viviendo como una sombra. Él describió el accidente con precisión. Habló del terror de despertar a orillas del río y darse cuenta de que estaba vivo, pero completamente solo. Explicó que solo sobrevivió porque una señora desconocida lo ayudó a salir del agua y lo llevó a un refugio temporal.
Después comenzó a seguir a Andrés de lejos, reuniendo grabaciones, documentos y cualquier información que pudiera algún día probar su inocencia. Carolina, aunque aturdida, prometió ayudarlo, decidida a descubrir toda la verdad sobre su marido, la amiga Laura y las personas a su alrededor. A partir de ese momento, Carolina pasó a vivir en un estado de alerta permanente. Cada rutina diaria adquirió otro peso. Mirar por encima del hombro al salir de casa, mantener el secreto incluso con Laura, evitar preguntas sobre el pasado de Andrés. Junto con Bárbara y Víctor, empezó a estudiar documentos antiguos, extractos bancarios, mensajes guardados en celulares y cámaras de seguridad del edificio, todo con la esperanza de encontrar pruebas que vincularan a Andrés con la desaparición del dinero y el intento de asesinato. Las madrugadas se convirtieron en momentos de investigación silenciosa, con Nico durmiendo en la habitación de al lado y Carolina sentada en la sala, el corazón acelerado, revisando archivos y fotos antiguas. En poco tiempo, descubrieron movimientos bancarios sospechosos a nombre de terceros ligados a la empresa de Andrés, además de llamadas entre él y conocidos involucrados en fraudes financieros. Era una red de corrupción mucho mayor de lo que Carolina podía imaginar. El miedo nunca la abandonaba por completo. Pero poco a poco, Carolina sentía que la rabia crecía más que el pavor. Al fin y al cabo, todo el sufrimiento y soledad que venía enfrentando en los últimos años tenían una raíz concreta. La traición de Andrés no era solo emocional, era profunda, involucraba crimen, mentira y un riesgo real para ella y para su hijo. Llegó un momento en que supo que ya no podía esperar ni solo investigar. Era necesario actuar. Con el apoyo de Bárbara, decidió concertar un encuentro con Andrés, alegando querer conversar sobre el matrimonio y el ambiente extraño en casa. La idea era confrontarlo y observar su reacción, intentando que él revelara algún detalle, sin saber que estaba siendo grabado por un pequeño dispositivo oculto que Víctor preparó para esa ocasión. Cuando finalmente se vieron cara a cara, Carolina sintió el peso de los años juntos, pero no dudó. Lo miró a los ojos, habló sobre la cámara, sobre los movimientos financieros y el accidente de Víctor, notando el nerviosismo crecer en el semblante del marido. La tensión del encuentro era casi palpable. Andrés, tomado por sorpresa, intentó mantener una postura fría y controlada, pero sus ojos delataban miedo e irritación. Negó todo con vehemencia, dijo que Carolina estaba inventando historias. Culpó al estrés del trabajo e incluso sugirió que ella buscara un psicólogo, intentando desestabilizarla emocionalmente. Solo que, por primera vez, Carolina no se inmutó ante el tono acusador del marido. En vez de eso, mantuvo el foco y continuó presionándolo, sacando a la luz la información que había descubierto junto a Bárbara y Víctor. El enfrentamiento duró casi una hora, con Andrés intentando esquivar las preguntas, cambiando de tema y amenazando con irse de casa. Pero Carolina persistió, mostrando un coraje que ni siquiera sabía que tenía. Cuando él finalmente dejó el apartamento, dando un portazo, ella sintió un alivio extraño. No era el final, pero sí el comienzo de algo diferente, una ruptura inevitable. Justo después del enfrentamiento, Carolina reunió todos los documentos, grabaciones y evidencias recolectadas hasta ese momento. Sabía que debía actuar rápido, pues el peligro era real y el tiempo jugaba en su contra. Se puso en contacto con un comisario de confianza, le explicó toda la situación y entregó todo lo que había reunido, incluido el testimonio de Víctor. En las horas siguientes, el apartamento se transformó en una base improvisada para la investigación. Policías entraban y salían. Nico fue llevado a la casa de Laura por precaución, y Bárbara se mantuvo al lado de Carolina todo el tiempo,
ayudando a mantener la calma y la claridad en las decisiones. Fue en ese clima tenso que, durante una minuciosa búsqueda en el despacho de Andrés, encontraron una maleta camuflada con parte del dinero desaparecido, además de documentos que probaban transferencias ilegales y la vinculación directa con el accidente de Víctor. Al final de ese día no había más dudas. Todas las piezas encajaban y Carolina finalmente tenía la prueba concreta del crimen. El arresto de Andrés ocurrió en una mañana fría, cuando menos lo esperaba. Al ver a los policías en la puerta, intentó argumentar, amenazar, incluso suplicar, pero no sirvió de nada. La confesión llegó durante el interrogatorio, ante las pruebas irrefutables. Admitió su implicación en el atentado contra Víctor, el desvío del dinero y hasta las mentiras que sostuvo durante años de matrimonio. Para Carolina, el momento en que supo del arresto fue una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil aceptar que el hombre con quien compartió tantos años, padre de su hijo, pudiera haber cruzado tantas líneas. Aún así, no se permitió ser consumida por el remordimiento o la culpa. Sabía que debía seguir adelante, sobre todo por Nico. Tomó la decisión de pedir el divorcio sin dudar. Quería pasar la página, construir una nueva historia para sí misma y para su hijo, lejos de toda esa sombra. Los primeros días después del arresto fueron difíciles. Carolina tuvo que lidiar con abogados, con el murmullo de los vecinos, con preguntas de su hijo y con su propia extenuación física y emocional. Por suerte, no estaba sola. Bárbara se hizo aún más presente, ocupándose de detalles prácticos, llevando comidas, distrayendo a Nico siempre que podía. Víctor, ahora libre del miedo, empezó a frecuentar el apartamento para ayudar en lo que fuera necesario, mostrándose como una presencia serena y confiable. Poco a poco, Carolina se dio cuenta de que el peso del miedo y la inseguridad empezaba a dar paso a una sensación de libertad que hacía mucho tiempo no sentía. Se animó a volver a cuidar de sí misma, retomando el placer de cuidar las plantas, saliendo a caminar, dedicándose con empeño al trabajo. Era como si cada pequeño gesto de rutina reconstruyera un pedazo de su identidad perdida. El tiempo pasó y la rutina de Carolina fue adquiriendo otros matices. El proceso de divorcio siguió adelante sin grandes conflictos, ya que Andrés había asumido la culpa por los crímenes y la traición. Nico, pese a su corta edad, demostró ser resiliente. Con el apoyo de Carolina y de todos a su alrededor, pudo afrontar los cambios en la familia, continuando con la escuela y manteniendo el contacto con el padre, ahora bajo supervisión judicial. Carolina se esforzaba por no transformar el dolor en amargura y, siempre que sentía que la tristeza la invadía, buscaba en la compañía de los amigos, en las caminatas matutinas y en el trabajo con los pacientes, formas de renovar la esperanza. Poco a poco volvió a encontrar belleza en las pequeñas cosas del día a día. Un café tomado en silencio, una conversación sincera con Bárbara, las plantas volviendo a florecer en el apartamento, la sonrisa espontánea de Nico al despertar. Mientras tanto, la vida de Víctor también tomaba un nuevo rumbo. Con su inocencia probada y la justicia reconociendo la trama de Andrés, fue reincorporado a la empresa, pero en un cargo de liderazgo, ahora con el respeto que siempre mereció. El vínculo entre él y Carolina se fue fortaleciendo de forma natural. Nada sucedió apresuradamente, sino al ritmo de quien aprendió a valorar el tiempo y la verdad. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, primero en encuentros informales, luego en reuniones para discutir el futuro. Bárbara, por su parte, encontró su propio camino de felicidad al lado de Galo, jefe de seguridad de la empresa, que desde el principio demostró ser un aliado fiel y sensible. Entre los cuatro nació una amistad sólida, basada en la confianza y en la superación de los propios miedos.
Carolina, por primera vez en muchos años, sentía que pertenecía a un círculo de personas que la comprendían de verdad. Con el paso de los meses, las heridas fueron cicatrizando. Carolina decidió invertir en un sueño antiguo, abrir una clínica especializada en trastornos del sueño, proyecto que siempre había dejado en segundo plano por las demandas del matrimonio y sus inseguridades personales. Esta vez se sentía preparada no solo por la experiencia acumulada a lo largo de los años, sino por el apoyo de Víctor, que además de convertirse en su compañero en la vida, creía verdaderamente en su potencial como médica y gestora. Juntos planearon cada detalle, desde la elección del local hasta el mobiliario, desde la contratación del equipo hasta la definición de los protocolos de atención. El espacio pronto se volvió un referente en la ciudad, recibiendo pacientes de varias regiones y atrayendo a profesionales interesados en aprender con el enfoque acogedor e innovador de Carolina. Ver su nombre en la puerta de la clínica todos los días era un recordatorio constante de todo lo que había superado. Nico también fue ganando confianza y autonomía. Con la estabilidad traída por la nueva rutina, se adaptó al cambio con sorprendente ligereza. Empezó a practicar deportes, hizo nuevos amigos y poco a poco se abrió sobre los traumas del pasado en delicadas conversaciones con su madre y con una psicóloga recomendada por Bárbara. La familia, antes fragmentada y silenciosa, fue reconstruyendo otros lazos basados en la sinceridad y el respeto mutuo. Carolina nunca ocultó las dificultades por las que pasaron, pero tampoco dejó de resaltar el valor de la esperanza y del coraje frente a las adversidades. Aprendió a sonreír sin culpa, a confiar de nuevo en las personas y, sobre todo, a confiar en sí misma. El miedo dio paso a la serenidad de quien sabe que, no importa lo que suceda, siempre hay un camino de regreso a la propia esencia. El éxito de la clínica trajo una sensación de realización que Carolina jamás había experimentado. Se involucraba personalmente en la atención a los pacientes, buscando ver en cada historia no solo un diagnóstico, sino una oportunidad de acogida verdadera. Muchos de los que la buscaban sufrían de insomnio o pesadillas recurrentes, y Carolina se empeñaba en mostrar que superar noches difíciles era posible. Siempre compartía, de manera discreta, fragmentos de su propia experiencia, sin exponer detalles, pero transmitiendo esperanza a quienes necesitaban oír que los nuevos comienzos son posibles. El reconocimiento llegó rápidamente. La clínica ganó espacio en los medios locales, atrajo colaboraciones e inspiró a otros profesionales a tratar los trastornos del sueño con más empatía y atención a los dolores invisibles de los pacientes. En ese periodo de reconstrucción, Carolina y Víctor también descubrieron una complicidad que trascendía la relación profesional. La confianza mutua, nacida del enfrentamiento de un pasado turbulento, se consolidó en una verdadera pareja afectiva. No hubo prisas ni grandes gestos románticos. Todo se construyó en medio de la rutina. Conversaciones al final de la jornada, cenas tranquilas con Nico, tardes de domingo dedicadas a proyectos de la clínica. Bárbara y Galo se convirtieron en parte fundamental de ese nuevo núcleo, trayendo ligereza y amistad sincera para los días de todos. El pequeño grupo cultivaba el hábito de reunirse siempre que era posible, ya fuera para celebrar logros o simplemente para compartir las alegrías y desafíos del día a día. Aquella sensación de pertenencia que durante tanto tiempo Carolina buscó, finalmente se hizo presente, demostrando que la familia no necesita ser perfecta para ser feliz. El tiempo se encargó de consolidar nuevas rutinas, nuevos recuerdos y, sobre todo, nuevos sueños. Carolina, ahora más segura de sí misma, se dedicaba a proyectos de educación sobre la salud del sueño,
impartiendo charlas en escuelas y eventos comunitarios. Sentía orgullo de poder usar su voz para orientar a otras personas, especialmente a mujeres, a no callarse ante situaciones abusivas, animando a cada una a reconocer su propio valor. En casa el ambiente era ligero, casi siempre lleno de risas espontáneas, comidas compartidas y pequeñas celebraciones cotidianas. Nico, observando de cerca a su madre, creció admirando la fuerza silenciosa con la que superó las mayores tormentas. El niño empezó a ver el hogar como un lugar seguro, libre del miedo, aprendiendo desde temprano sobre resiliencia, respeto y empatía. Cuando se acercó el primer aniversario de la clínica, Carolina decidió reunir a todos los que formaron parte de esa travesía. El evento no era solo una celebración del éxito profesional, sino un hito simbólico del renacimiento colectivo. Acudieron pacientes, colegas médicos, antiguos vecinos, además de Bárbara, Galo, Víctor y, por supuesto, Nico. El ambiente era de gratitud, palabras emotivas, abrazos apretados y una energía de esperanza compartida por todos. Durante la fiesta, Carolina se detuvo unos instantes, observando la escena a su alrededor. Vio allí el retrato fiel de su propia transformación, personas verdaderas, vínculos restaurados, y la certeza de que, a pesar de las caídas y las pérdidas, la vida siempre ofrece la oportunidad de reconstruir lo que parecía destruido. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino el inicio de una etapa mucho más auténtica y sólida. Poco tiempo después, se escribió un nuevo capítulo en la historia de Carolina y de los amigos que la acompañaron en el trayecto. En una celebración íntima, marcada por la sencillez y la alegría genuina, Carolina y Víctor, junto a Bárbara y Galo, oficializaron sus uniones en una ceremonia doble, rodeados de amigos cercanos y familiares que acompañaron cada paso de la superación. No hubo ostentación. La elección del lugar, un pequeño jardín lleno de flores y luces suaves, reflejaba el deseo de todos de celebrar no solo el amor, sino la fuerza colectiva frente a la adversidad. Nico tuvo un papel especial en el evento, llevando los anillos y emocionando a todos los presentes con un breve discurso de gratitud hacia su madre, los amigos y la nueva familia que allí se formaba. La fiesta, llena de música, recuerdos y afecto, selló un ciclo de sanación, unión y esperanza para todos los involucrados. La nueva rutina consolidó lazos aún más profundos. Carolina y Víctor pasaron a compartir no solo la vida personal, sino también los desafíos y logros del negocio juntos. La clínica crecía, trayendo nuevas demandas y alegrías, mientras Nico se adaptaba admirablemente a la renovada estructura familiar. Bárbara, firme en su propósito, amplió sus consultas en terapias alternativas y se convirtió en un referente local, ayudando a las personas a reencontrar el equilibrio físico y emocional. Galo, ahora más que un amigo, era una presencia constante, trayendo seguridad y ligereza para todos. Cada semana el grupo mantenía la tradición de los almuerzos dominicales, donde todos podían compartir logros y preocupaciones, convirtiendo esos encuentros en una verdadera fortaleza de afecto. Para Carolina, mirar alrededor en esos momentos era percibir cuánto había cambiado la vida y cuánto ella misma se había transformado, reconstruyéndose a partir de sus propios pedazos. Pasaron los años y la historia de Carolina se convirtió en referencia no solo entre pacientes y amigos, sino también en toda la comunidad. Empezó a ser buscada para dar entrevistas, compartir experiencias en congresos y orientar a colegas sobre cómo afrontar desafíos personales sin perder la esencia profesional. El éxito de la clínica se celebraba no solo por los números, sino por el impacto real en la vida de las personas, especialmente en aquellas que,
como alguna vez fue Carolina, llegaban allí frágiles e incrédulas de que fuera posible volver a empezar. Nico, ahora adolescente, crecía seguro, participativo y orgulloso de la trayectoria de su madre, sabiendo valorar la importancia de la verdad y el coraje incluso frente a los mayores desafíos. Carolina, por su parte, seguía cultivando con cariño las amistades y los lazos familiares, comprendiendo que el secreto de la felicidad estaba menos en el destino final y más en el camino compartido. Al mirar hacia atrás, Carolina sentía una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que el camino fue arduo, marcado por pérdidas, miedo y desilusiones, pero también por encuentros, aprendizajes y nuevos comienzos. Aprendió que la verdad, por dura que sea, es liberadora, y que el amor propio y el coraje abren puertas a transformaciones profundas e inesperadas. El apoyo de los amigos, la fuerza de su hijo y la disposición para enfrentar cada obstáculo con dignidad hicieron toda la diferencia. Si pudiera dar un consejo a quien atraviesa situaciones similares, Carolina diría que no se calle, que busque ayuda, que confíe en su propio instinto y, sobre todo, que crea que es posible reconstruir la vida. Porque al fin y al cabo, aquello que parece ser el final es, muchas veces, solo el inicio de la mejor parte del camino.